Bueno, yo estaba tratando rápidamente, bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a hacer lo que podamos en este breve tiempo que nos queda. Ustedes saben pues que había estado impedido para dar la clase. En marzo les envié yo un pequeño resumen o síntesis de lo que habíamos hecho hasta entonces, que de hecho subí hoy, está en el chat del noveno semestre, y ahí daba cuenta, pues se me ocurrió porque me puse yo a pensar pues precisamente el camino que habíamos recorrido, ¿no? Entonces ahí digo rápidamente, comento cómo hicimos primero una síntesis de historia para tratarnos de explicar y centrar nuestra atención en esto que hemos llamado tiempo de crisis o el exilio o el destierro, ¿verdad? La historia de la monarquía. Gracias, pues desafortunadamente esto supuso con la monarquía que se dividan los reinos, y hay una historia pues ahí muy que se va degradando, podríamos decir, en la cual surge también el profetismo, ¿no? Sin embargo, decíamos también que pues lo interesante, y yo creo que de eso podemos aprender, que es un tiempo de crisis convertido en tiempo de gracia y conversión. No necesariamente se da el fracaso y se termina todo, sino gracias al fracaso, podríamos decir, ese tiempo del destierro se convierte pues como en una cantera espiritual, ¿no? Un lugar, es una cantera, no sé si ustedes sepan, hay lugares donde aquí mismo en la ciudad donde se va a excavar y sacan arena, por ejemplo, ¿no? Sacan tierra, ¿no? Hay lugares especiales para la piedra, ¿no? Esa es una cantera, ¿no? Entonces, si bien la cantera es el nombre de una piedra, pero una cantera espiritual es pues un espacio, un lugar donde se puede estar sacando de la riqueza como se hace con los materiales de construcción, ¿no? Y esto significa pues, aunque esto pues yo realmente siento, no solo por la interrupción que hubo, sino por lo que voy conociendo, deberíamos de reflexionarlo más. Esto supuso pues que el siglo VI en particular, a final antes en el exilio y a final del exilio y después del exilio, entonces eso se convirtiera en un tiempo de mucha producción literaria, ¿no? De ahí data, pues dicen, ¿verdad? Pues todo lo que significa la historia deuteronomista. Como conclusión, no necesariamente que ahí se creó, ¿no? El Pentateuco, ¿verdad? Varios salmos, ¿verdad? Muchas adiciones que encontramos en los libros proféticos, ¿verdad? Y hicimos pues como un tercer paso la reflexión sobre algunos salmos que tienen este sabor exílico, ¿no? de destierro, ¿no? Después nos pasamos a la historia deuteronomista, en donde tratamos de hacer un repaso y cómo la historia deuteronomista es una respuesta literaria, reflexiva, a todo este tiempo de crisis, ¿no? Yo creo que podemos aprender mucho de ello, ¿no? Las crisis no necesariamente son momentos donde Dios nos abandona, ni tampoco necesariamente los otros son culpables. Suele ser que en los momentos negativos o críticos pues nos sentimos abandonados de Dios, ¿verdad? O también culpamos a los demás, o nos preguntamos quién será el culpable, ¿verdad? Y de lo que aprendemos aquí, y eso lo encontramos también en otras ciencias como la psicología,
o la historia, pues es que pueden ser momentos que ayudan a tomar conciencia, reflexionar, ¿no? Y esto a veces me he encontrado yo con sorpresas. Claro que esto yo lo he ido aprendiendo, pero me sorprende que muchos matrimonios que viven crisis, ¿verdad? Les puedo dar un ejemplo, 2 ejemplos, pues curiosamente se han olvidado de la historia común, por ejemplo, ¿no? De la historia recorrida, ¿no? Algunos ni quieren ya recordarla, ¿no? Porque claro, uno entiende que hay crisis muy dolorosas, muy duras, pero pues muchas veces el hacer memoria puede permitir no solamente tomar conciencia, sino reconciliar, ¿no? Porque eso también nos permite ver nuestras responsabilidades, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que la historia autonomista nos ayuda a comprender, ¿no? La historia de un Dios que acompaña a su pueblo, que quiere hacer alianza, pero un pueblo que se va alejando progresivamente a través de la monarquía, o no hace caso a los profetas, ¿verdad? Una y otra vez Dios suscita profetas, que es también una cuestión importante que tenemos que considerar, pero los profetas no son escuchados, ¿no? Los profetas, como dice Jesús, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y bueno, después de la historia autonomista, yo les anticipé o les anuncié más bien que venía una reflexión que yo ya había previsto, imaginado, ¿no? Una reflexión en torno a algunos profetas, ¿ya? En torno a algunos profetas contemporáneos, que nos sorprenden con su visión, ¿verdad? Que en medio del caos y en medio de una situación tan negativa, pues ellos tienen ojos para alcanzar a vislumbrar un horizonte distinto, ¿no? Pues uno quisiera tener esa mirada, ¿no? Y yo los invité en ese momento a leer un documento que yo había preparado, pero que no es otro que el documento que el Papa nos facilitó, Papa Francisco, ¿verdad? Que es un buen legado porque es sobre la esperanza, ¿no? Spes no confundir, ¿verdad? La esperanza no defrauda, ¿no? Esa visión que vemos en la carta a los Hebreos capítulo 11 dice que muchos de los testigos, ¿verdad? De los testigos de la fe, dice, no alcanzaron a ver lo que tanto esperaban, pero lo saludaron desde lejos. Se me hace una bonita expresión, ¿verdad? No alcanzaron, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan y meditan, Jesús es sorprendente. Tal vez el evangelio más fuerte en ese sentido es San Marcos, ¿verdad? Que nos hace sentir que la vida de Jesús, el final, es como un fracaso, ¿no? Porque pues tampoco Jesús alcanza a ver lo que tanto anuncia, lo que tanto espera. Y esto hay que meditarlo mucho, ¿verdad? Hay que meditarlo mucho porque de otra manera creo que nos volvemos pesimistas, nos amargamos, ¿verdad? Pero cuando vemos la constante, ¿verdad? Y pensamos en ¿cómo se dice? En testigos humanos, o sea, no necesariamente creyentes o no necesariamente católicos. Ese texto de Luther King que dice, yo tengo un sueño, ¿no? Los profetas nos comparten sus sueños, ¿no? Dios nos comparte su sueño a través de su palabra, un sueño de nueva humanidad, ¿no? Y la resurrección de Jesús, aun cuando su muerte nos da una sensación de fracaso y frustración,
Sin embargo, es la confirmación de ese sueño que Dios tiene y que encontramos en las bienaventuranzas, en el anuncio del reino, en el Evangelio. No olviden ustedes eso, porque todos nosotros seguramente pues esperamos, deseamos dejar fruto, o que florezca un poco el fruto de nuestras obras, o nos preguntamos sobre el sentido de lo que hacemos, ¿verdad? Madres de familia, padres que me han preguntado, pues padre, pues es que no sé si he tenido un error o algo, porque no veo que mi hijo o mi hija hayan entendido el mensaje que quisimos darle, ¿no? Por ejemplo. No, digo, pues tú sembraste, y si sembraste con convicción y sobre todo con amor, pues el fruto que se va a dar de tu trabajo, pues no es necesariamente que tú lo vas a ver, ¿no? Y esto me parece interesante, porque vean ustedes la historia, tenemos a veces ejemplos muy graves, muy trágicos, difíciles, como el de Jeremías, ¿no? Que es uno de los profetas que tienen que en el tiempo de Jesús todavía son muy recordados. A Jesús lo confunden con Jeremías, ¿verdad? Pero en su tiempo nadie le cree. Y todavía más grave, en su tiempo surgen profetas falsos que le llevan la contra abiertamente, ¿no? Y luego finalmente lo llevan al destierro. Pensamos en Zacarías, que lo matan en el templo, en el altar, ¿verdad? Pensamos pues en otros testigos, bueno, empezando con Jesús, ¿verdad? Nuestra Pascua nos recuerda pues lo que decía el Papa, perdón, cómo anclar nuestra esperanza en Cristo Jesús, ¿no? Porque Él es motivo de nuestra esperanza, el fundamento de nuestra esperanza. Aunque el Papa también se pregunta si hay motivos para esperar. Si hay motivos para esperar, pues a lo mejor a veces hasta espontáneamente diríamos que no, ¿verdad? Y sin embargo es una de las características del cristiano, del hombre y mujer cristianos. Y ojalá, como decía un maestro, nunca olvido esa frase de un maestro que decía que Jesús había sido un hombre que, a pesar de los golpes de la vida, no había permitido que la amargura entrara en su corazón. La amargura entrara en su corazón. Y pues cuántos motivos para ser pesimistas y negativos, y para pensar pues que no vale la pena, como dice Juan Gabriel, ¿no? No vale la pena, o sea, no tiene sentido. Finalmente nos vamos recluyendo a nosotros mismos, ¿no? Pero mirar hacia afuera, contagiarnos de esta esperanza, nos parece muy difícil, ¿no? En ese sentido, pues, si ustedes van a la página 5 del texto que hoy les mandé, ahí les propongo entonces 5 textos, ¿verdad? 5 textos, que es pensando en un texto para cada sábado, aún con el riesgo de que no terminemos el comentario de cada texto, ¿no? Pero 5 textos de personas contemporáneas, profetas, en el tiempo del destierro, ¿no? El primer texto que hoy vamos a leer hasta donde nos alcance es Jeremías 31, ¿verdad? Capítulo 31. El segundo texto es Ezequiel 27, se me hace que es 37.
me equivoqué y puse Ezequiel 27 y debe decir 37, ¿verdad? Que es aquel texto famoso de la visión de Ezequiel de los huesos secos. Qué mejor descripción del tiempo de desolación y de aridez del tiempo del destierro, ¿verdad? Después encontramos pues textos de Isaías. Es uno de los profetas preferidos de la liturgia, no se diga en Adviento, y que pues espero que nos podamos disfrutar, enriquecer de esta visión, ¿verdad? Y estamos en el tiempo pascual, que es la súplica permanente de nuestra iglesia por el Espíritu, ¿verdad? Jeremías habla precisamente de un nuevo tiempo, de una nueva etapa, donde será derramado el Espíritu, ¿verdad? Será renovada la alianza, ¿no? Ezequiel habla del Espíritu que entra en los huesos, en el polvo y en la tierra, y empieza a reconstituirse, ¿no? Los huesos y empiezan a ensamblarse, ¿no? Isaías nos habla de esa visión, pues, que le hace percibir, contemplar que Dios es capaz de realizar grandes transformaciones, ¿no? El desierto convertido en un gran estanque de agua, por ejemplo. Y bueno, pues como quisiéramos tener esa visión, ¿verdad? Jesús mismo también, si recuerdan ustedes, en el capítulo, en el Evangelio de San Juan, cuando se encuentra con la samaritana, si no me equivoco, platica con la samaritana, regresan los apóstoles, tienen algunas preguntas, pero luego dice Jesús: alcen sus ojos y vean los campos que blanquean ya para la siega. Es capítulo 4. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán: uno es el sembrador y otro el segador. Fíjense, a propósito de lo que decíamos, uno es el sembrador y otro el segador. San Juan capítulo 4 versos 35 en adelante, 35-38. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Uno es el que siembra y otro es el que recoge, ¿no? Entonces, qué bonito si se nos da esa conciencia y esa convicción. O sea, yo siembro no necesariamente por conveniencia, por ver los frutos, yo siembro porque estoy convencido de estos valores, de esta fe, y entonces pues ya Dios es el que hará fructificar, ¿verdad? Pero uno es el que siembra y otro es el que recoge. Pensamos en Luther King, sus ojos no alcanzan a ver ese sueño de humanidad que tiene. Vale la pena releer ese texto, que es un texto muy amplio, ¿verdad? Un texto donde un sueño, donde él habla del negro que será reintegrado, que será reconocido, que será de la humanidad, que será hermanada, ¿no? El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, pues nos habla de la fraternidad universal, ¿no? Y así pudiéramos continuar, ¿no? Y dice, continúa el texto: porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo los he enviado a segar donde ustedes no se han fatigado. Otros se fatigaron y ustedes se aprovechan de su fatiga, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los profetas pues creo que nos ayudan bastante, nos permiten entrar en esta convicción de sembrar. Ya Dios dirá cuándo se
Si yo puedo ver el fruto, pues bendito sea Dios. Si no veo el fruto, bendito sea Dios también, porque estoy convencido que eso que estoy sembrando dará fruto en su momento. Por eso Jesús también compara la vida del discípulo con la semilla de trigo que se siembra, ¿verdad? Y dice, si no cae y muere, ¿verdad?, no da fruto, pero si cae y muere, da mucho fruto. Y pues se refiere definitivamente a nuestra vida. Bueno, estamos hablando de convicciones que hablan de una espiritualidad, como le titulamos a este recorrido, en tiempo de crisis, en tiempo de exilio, en tiempo de destierro, ¿verdad? Y por eso se me hace lástima que no vamos a poder abundar mucho sobre esto por el tiempo que nos queda, pero al menos que nos dé una pauta, ¿verdad?, para seguir reflexionando. Ahí en la parroquia tenemos un chat, y aunque les recomendé desde un principio que era un chat nada más de comunicación, pues como saben ustedes, al rato todo el mundo empezó que si la Virgencita y que si San José, y luego vienen las elecciones y olvídense, mano. Entonces hay un señor que es panista y es antimorena, pero con todo, ¿no? Y entonces sube textos que me llaman la atención, porque pues dicen mucho de verdad, pero muy negativos, muy pesimistas, ¿no? No, pues eso es lo que ustedes quisieron porque la mayoría votaron por Morena y eso es lo que estamos viviendo, etcétera, etcétera, y que acá y allá. Entonces le mandé una respuesta personal, ¿no? Le digo, oye, no les digo el nombre porque no haya riesgo de que lo conozcan, ¿no? Oye, le digo, leo con atención tus textos y bueno, pues qué bueno que tienes tu manera de pensar, pero no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo no porque sea yo de Morena, le digo, pero se me hace que tus textos destilan un pesimismo y una visión negativa que no me parece cristiana, ¿no? O sea, parece que estamos viviendo el fin del mundo, ¿no? Y efectivamente hay una realidad muy complicada, eso no lo puedo negar, ¿verdad? Y que nos vamos a poner como Venezuela y que nos vamos a poner como no sé dónde y que esto y lo otro y que así empezó el proceso allá. Digo, oye, Dios, ¿tú crees que pueda intervenir en todo esto? ¿Y nosotros podremos hacer algo? Aunque la mayoría haya votado por Morena y toda esta situación que de los jueces y magistrados. Entonces, la cuestión no es tan sencilla, ¿verdad? Porque ya cuando entramos en lo concreto, pues nos damos cuenta que efectivamente a veces una visión negativa, y no quiero decir ingenua, que seamos ingenuos, perdón, pero sí como, pues esta es nuestra realidad, ahorita, yo no la puedo cambiar, ¿verdad? Yo por mi propia fuerza o individualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer para vivir en este tiempo en la fe y en la esperanza? Esa esperanza de la que nos habla el Papa Francisco. Esperanza contra toda esperanza, dice San Pablo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? O también, si nos vamos a situaciones familiares, que por cierto, que por supuesto yo respeto, pero donde a veces nos enmarcamos en un cliché, ¿verdad? Y no, padre, pues es que esta es la oveja negra de nuestra familia, ¿no? Y luego hasta dichos tenemos, ¿no? El que nace pa' maceta no sale del pasillo, ¿cómo dice? No pasa del corredor. No pasa del corredor. Es decir, dichos que no nos ayudan. Por eso yo los invito, ¿verdad? Jeremías, por eso se me hace muy bonito también entrar. Bueno, estoy hablando de los profetas, pero
últimamente estoy recomendando mucho en mi comunidad leer la vida de los santos, ¿verdad? El martes, si no me equivoco, celebramos a Santa Catalina de Siena. El martes, y Catalina de Siena vivió un tiempo muy difícil eclesialmente, porque es un tiempo en donde el papado tiene que salir de Roma por necesidad y se va al norte en la frontera con Italia, que se llama Aviñón, Francia. Sale huyendo básicamente el Papa, y el Papa está en Aviñón, pero la sede está en Roma, y en Roma pues hay grupos de poder que por supuesto aprovechan el vacío, ¿no? Entonces Catalina de Siena, que fue, me sorprende porque yo quise leer un poco de su historia para compartirlo con la comunidad. Fue la hija número 24 de 25 hijos, ¿verdad? O sea, el papá quería dejar huella, ¿no? Y entonces, desde niña sintió ella un atractivo por vivir una consagración, pero bien original, porque no en ninguna congregación religiosa, sino una consagración personal. Y su papá quiere casarla, pero ella se resiste y finalmente logra convencerlo. Entonces tiene una visión muy bonita de la celda religiosa, le llama ella, porque dice, mi celda no va a ser un cuarto de piedra o de madera, mi celda va a ser mi interior, el autoconocimiento, ¿verdad? Y entonces ella pues vive desde ahí, y es una mujer analfabeta. Pues el papel de la situación de la mujer de su tiempo, ¿no? En un momento dado, especialmente en la tercera etapa, porque algunos lo describen en 3 etapas, ella se atreve a escribir al Papa, a escribir al Papa y a conminarlo para que regrese a Roma. Y de tal manera lo hace, con autoridad, que el Papa regresa a Roma. Entonces ella concibe su vida religiosa, su consagración personal, como un desposorio con Cristo, pero Cristo que está presente en la iglesia, ¿verdad? Si leemos nosotros el contexto que vive Catalina, dice uno, bueno, ¿y esta mujer de dónde agarró fuerza para entrar vivir con esa sabiduría? Seguramente es un carisma particular, pero pues para que veamos, ¿verdad? Ayer celebrábamos a San Atanasio y también igual, sufrió 5 destierros de su propia diócesis, y el viejito aferrado, ¿no? Porque en el siglo IV, pues no sé si ustedes sepan, hay una lucha interna por favorecer que se defina el dogma por la divinidad de Cristo. Entonces se discute mucho si Cristo realmente fue Dios, y entonces la mayoría, los arrianos, piensan que nomás fue un hombre especial, pero nomás un hombre. Entonces la divinidad de Jesús se discute en el concilio de Nicea 325 y en el concilio de Constantinopla, que está plasmado en el credo que rezamos cada domingo, ¿verdad? Pero entonces uno lee la historia de Atanasio y el contexto. No, pues perseguido el viejito, no siempre, hasta que finalmente murió, ¿no? Entonces yo quiero invitarlos pues a eso, es decir, que estas palabras de los profetas pues tienen carne, ¿verdad? Se pronuncian en un contexto muy preciso, ¿no? Pero eso es lo que también a nosotros nos debe ayudar y animar a mirar más allá, ¿no? Eso a mí personalmente ha sido una enseñanza, una escuela, que yo me puedo quejar de mis males o de mis contratiempos o de mi situación, ¿verdad? Pero cada mes que voy al hospital, pues mejor uno dice, pues,
¿y de qué me quejo yo, verdad? Porque pues uno ve a los enfermos, ¿no? O tengo amigos migrantes, conocidos, y al escucharlos dice uno, y tú estás llorando ahí con esta situación y mira lo que están viviendo ellos, ¿no? O situaciones de mujeres que sufren y que vienen y comparten con uno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo? La gran pregunta es, y estamos no se olviden, en Pascua, que nos conduce a Pentecostés, el don del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien nos puede hacer capaces de renovar o adquirir esta mirada que tienen los profetas, ¿no? Y Jeremías en ese sentido es prototipo, no es modelo de un hombre de esperanza o de un hombre de fidelidad, aunque esto no quite que se queje con Dios, que pelee con Dios, pero también que viva una experiencia muy profunda de Dios, ¿no? Que lo considera como su defensor, ¿verdad? Como su guardia, ¿no? A pesar de que él mismo en un momento dado, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 20, llega a decir, maldito el día en que nací, ¿verdad? Maldito el día en que se le dijo a mi padre, aquí tienes un hijo. Pues es este profeta. Si gustan ir al capítulo 31 de Jeremías, por favor. Capítulo 31. Jeremías está mirando hacia futuro. Leemos versículo 1 al 20 y luego leemos ahí mismo en capítulo 31 del 31 al 34. ¿Verdad? ¿Alguien nos ayuda a leer el texto? Por favor. Jeremías 31. 31 de 1 al 20. En aquel tiempo, oráculo de Yahvé, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Esto dice Yahvé. Halló gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada. Va a su descanso Israel. De lejos Yahvé se le apareció. Con amor eterno te he amado. Por eso te he reservado mi favor. Te reedificaré y quedarás reedificada, doncella, capital de Israel. Volverás a hermosearte con tus alufes y saldrás a bailar entre gentes festivas. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Quienes las planten las cosecharán. Habrá un día en que griten los vigías en la montaña de Efraín. En marcha subamos a Sión, a donde Yahvé, nuestro Dios. Pues esto dice Yahvé: dad hurras por Jacob con alegría y gritos por la capital de las naciones. Hacedlo oír con alabanzas y decid: ha salvado Yahvé a su pueblo, al resto de Israel. Voy a traerlos de un país del norte, los recogeré de los confines de la tierra, entre ellos el ciego y el cojo, la preñada junto con la parida. Volverá una gran muchedumbre, volverán entre lloros, pero yo los guiaré entre consuelos, los llevaré junto a arroyos de agua, por camino llano, en que no tropiecen, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd las palabras de Yahvé, naciones, y anunciadas por las islas,
a lo lejos decid, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su hato, porque ha rescatado Yahvé a Jacob. Lo ha liberado de una mano más fuerte. Vendrán dando hurras a la cima de Sión. Acudirán en masa a los dones de Yahvé, al grano, al mosto y al aceite virgen, a las crías del rebaño y la vacada, y serán como huerto empapado. Ya no volverán a estar macilentos. Entonces las chicas hallarán alegres junto con mozos y adultos. Cambiaré su duelo en regocijo, los consolaré y aliviaré su tristeza. Saciaré de enjundia a los sacerdotes. Mi pueblo se hartará de mis bienes, oráculo de Yahvé. Esto dice Yahvé: en Ramá se escuchan voces, aves y llantos amargos. Raquel llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, pues sus hijos ya no existen. Esto dice Yahvé: reprime tus voces y tu llanto, que tus ojos no derramen lágrimas, pues tus penas tendrán recompensa, oráculo de Yahvé. Volverán del país enemigo, y tu futuro está cargado de esperanza, oráculo de Yahvé. Volverán los hijos a su tierra. Bien he oído a Efraín lamentarse. Me corregiste y corregido quedé, como un becerro sin domar. Hazme volver y volveré, pues tú, Yahvé, eres mi Dios. Y luego de volver me arrepiento, me doy cuenta y me golpeo el pecho, me avergüenzo y me confundo luego, porque tengo que aguantar el aprobio de lo que hice en mis años mozos. ¿No es mi hijo querido Efraín? ¿No es mi niño mimado? Después de tanto reprenderle, sigo recordándolo todavía. En efecto, mis entrañas se conmueven. No ha de faltarle mi ternura, oráculo de Yahvé. Y luego nos pasamos al verso 31, por favor, del 31 al 34. La nueva alianza. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con mis padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. En este texto, en el verso 31, si tienen su Biblia de Jerusalén, hay una nota marginal que nos reenvía a un texto de Hebreos 8:12. No sé si su Biblia, si no es de Jerusalén, tenga esa nota marginal. ¿Sí? Vale la pena porque este texto, el autor del Nuevo Testamento, de la carta a los Hebreos, lo toma, este texto, y se lo lleva ahí en su mensaje de carta a los Hebreos,
Y entonces él relee la vida de Jesús precisamente como quien cumple lo que Jeremías había anunciado. Muy interesante porque todo el texto, la Nueva Alianza, el autor lo pasa a su texto, al capítulo 8, y entonces ve en Jesús, y Jesús que con su muerte, resurrección, infunde el Espíritu e inicia una nueva y renueva la alianza, o inicia una nueva alianza. Y entonces por eso con él, que recuerdan ustedes, la carta de los Hebreos lo presenta como nuevo sacerdote, como un sacerdote, sumo sacerdote, entonces es él quien, en él se cumplen, ¿verdad?, las Escrituras, ¿no? Entonces es interesante, no solamente eso, sino que Jeremías, si gustan, vamos a releer el texto y si podemos entresacar alguna frase. Jeremías pues es contemporáneo al exilio. Él vio con sus ojos cómo la desgracia se acercaba. Él quiso aconsejar al rey una y otra vez. Es contemporáneo a Josías, pero desafortunadamente Josías muere muy temprano, bajo un faraón egipcio en una guerra que, pues se dice, no era necesario que participara Judá, ¿verdad?, con Josías, pero Josías sale al encuentro por alguna razón, entonces muere muy joven, por cierto, a los 40 y tantos años, y entonces ese ya es el declive, ¿verdad?, más o menos los últimos 10 años del siglo VII, ¿verdad?, y los primeros 10 años del siglo VI, ¿no? Babilonia está al acecho, ¿no? Jeremías aconseja someterse a Babilonia, pero los reyes, ¿verdad?, miran hacia Egipto, y entonces esto provoca la invasión, ¿no? En gran medida, pues en resumen, ¿no? Entonces Jeremías mira todo esto, pero sin embargo tiene la visión de que, pues pase lo que pase, de todas maneras Dios es capaz de decir: con amor eterno te he amado, ¿no?, en el verso 3, ¿verdad? Por eso he reservado gracia para ti, ¿no? Entonces no sé si de una manera rápida leamos de nuevo 31:1-21 personalmente, 31:1-20, perdón, y 31:34, y podríamos decir qué palabra de esperanza podríamos rescatar de este texto.
qué palabra de esperanza podemos encontrar aquí en este mensaje de Jeremías. Sí, Carlos. Día 31:3. Con amor eterno te ama, por eso te has dado mi favor. Y en el 13, cambiaré su velo en regocijo, los consolaré y aliviaré su tristeza. Cambiaré su velo en regocijo. Fíjense, una referencia muy clara, ¿verdad?, al exilio y al regreso del exilio. En el verso, bueno, podemos leer desde el 7, pues así dice Yahvé: dad porras por Jacob con alegría y gritos por la capital de las naciones, hacedlo oír, alabad y decid: ha salvado Yahvé a su pueblo, al resto de Israel. Verso 8, mirad que yo los traigo del país del norte. ¿Cuál es el país del norte? Babilonia. Los recojo de los confines de la tierra, entre ellos el ciego y el cojo, la preñada y la parida, a una gran asamblea vuelve acá. Con lloro vienen y con súplica los devuelvo. Los llevo a arroyos de agua, por camino llano en que no tropiecen, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Vamos a encontrar también en Ezequiel, en Jeremías, pero en particular en Isaías, que la interpretación que hace el profeta de la salida del destierro, del regreso, es como un nuevo éxodo, aquello que se realizó en la antigüedad y que permitió salir de Egipto, ahora Dios lo realiza una vez más, ¿verdad? Y permite a su pueblo regresar a la tierra. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún texto que les llame la atención? En el versículo 17, Padre, pues ahí es muy explícito el mensaje de esperanza, ¿verdad? ¿Ves lo qué? En el 17. Sí. Y hay esperanza para tu futuro, orar por ella. Volverán los hijos a su territorio. Definitivo, ¿verdad? Después, vean ustedes el verso 10, dice: oíd la palabra de Yahvé, naciones, y anunciad por las islas a lo lejos, y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá, y lo guardará cual un pastor su hato. Hay algunos textos proféticos que hacen referencia a que la dispersión, el destierro, es consecuencia del pecado del pueblo de Israel, de Judá, ¿verdad? Entonces, por eso Dios los ha dispersado y ha permitido se ha permitido castigarlos a través de Babilonia o a través de los imperios. También es una lectura que hace Isaías primero, Oseas, Miqueas, con la destrucción del reino del norte, ¿verdad? Entonces Dios utiliza, y nos parece extraño, ¿verdad? Dios utiliza a los imperios, porque finalmente es el Dios de la historia, para castigar a su pueblo, pero porque su pueblo se ha vuelto a otros dioses, ¿no? O ha cometido infidelidades, etcétera. Una constante es, por ejemplo, que en este tiempo del destierro, lo habíamos comentado, Judá, en lugar de hacer caso al profeta, de plegarse, de someterse a Babilonia, más bien mira a Egipto, quiere hacer alianza con Egipto, ¿verdad?, que está en el sur,
y entonces pues finalmente sucede lo que el profeta ha anunciado, ¿no? Entonces es Dios que como protagonista, ¿verdad?, el que dispersó a Israel, Él también como protagonista lo reunirá. Sí, Jorge. Sobre ese tema de la dispersión, o sea, se dispersa el reino del norte, se dispersa el reino del sur, y todo esto que estamos viendo es lo que reflexionaron y vieron los que se fueron a Babilonia, pero no tanto los que se quedaron en Israel. ¿Hay algún testimonio, documento o pasaje que hable de cuál fue la situación de los que se quedaron? O sea, porque se quedaron, como que dice, pues sin cabeza, sin rey, sin templo, sin nada, ¿no? Bueno, quien acompaña al pueblo al exilio es Ezequiel. Quien se queda con el pueblo cuando ya es el primer destierro, en el 597, es Jeremías, ¿verdad? Incluso a Jeremías Babilonia le ofrece irse con ellos. Jeremías no acepta. Entonces van a pasar casi 20 años y Jeremías se queda en la tierra, ¿no? Hasta que matan la última autoridad, porque llevándose a Sedecías, todavía hubo otros reyes, especialmente el último, Godolías, que es al que matan, y entonces ya se queda básicamente como de 580 a 540, 39, ¿no? Ahí sí ya podemos decir que no hay rey. Y a Jeremías, cuando matan a Godolías, se lo llevan a fuerzas al destierro. Entonces, quien nos va a ayudar a tener una mínima visión de lo que pasó en Judá es el Isaías II, ¿no? Como él contempla, ¿no? Pero no tenemos muchos datos ahí exactamente, no se queda nadie más, además de Jeremías, que finalmente es llevado a fuerzas al destierro también, ¿verdad? Pero Ezequiel sí estuvo, o sea, no sé, Ezequiel tiene una visión muy interesante, muy pues bonita, me parece, porque él relee el destierro como si el templo es destruido, el rey es maniatado, ¿verdad?, porque se le quita el poder, la tierra es arrasada. Entonces Ezequiel ve el destierro también pues de una manera muy interesante, muy bonita y positiva, porque dice, el Espíritu se va acompañando al pueblo, el Espíritu sale del templo de Jerusalén, ¿verdad? Pero entonces allí hay lecturas también muy valiosas, porque entonces el templo de Jerusalén ahora ya está derruido, está destruido, pero Dios habita en medio de su pueblo de otra forma. Entonces Ezequiel, ahí tendríamos que releer algunos textos de Ezequiel. Él sí es el que está acompañando al pueblo en el destierro, ¿verdad? Sí. También uno de los mensajes de los exílicos es de que les dicen, Yahvé no los abandonó. Lo que pasa es que te arrancó del pecado para que volvieras a nacer, que volvieras a tener una nueva alianza con él. ¿Sí? Cuando regresa, el resto. Es la relectura. Bueno, ahí también habría que hacer una lectura también muy interesante sobre el resto, esta palabra que cita Jeremías y que es muy utilizada por el profeta Sofonías, ¿verdad? Del pueblo creyente, aun cuando se disperse, aun cuando vaya al destierro, sin embargo hay un resto, ¿no? Un pequeño grupo que permanece fiel, porque mucha de la gente que se va al destierro, pues desafortunadamente, o pues yo creo que así somos todos los humanos, ¿no? Se acomodan en el destierro, ya no van a volver a la tierra, ¿verdad? Pues hay un resto, el resto fiel que permanece ahí, que es el punto de referencia del Dios Yahvé, la alianza, todo esto, ¿no? Sí.
Sí. A ver, espérame en total, a ver si estoy bien. Sí, diga. Dice, aquí en el 4, dice, edificaré de nuevo y serás reedificado. Me voy al 6, donde dice, vengan, subamos hacia el Señor nuestro Dios. Y me voy hasta al 34, donde dice, conozcan al Señor, porque me conocerán todos, desde el más pequeño hasta el mayor. Yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Entonces Dios que reedifica, ¿no? Dios capaz de renovar. El Dios que nos va a presentar en la revelación que va a ser Isaías 2 es un Dios que recrea, ¿no? Es un Dios que rehace todas las cosas. No te acuerdes del pasado ya, piensa nada más en el presente, ¿no? Gracias, sí. José. Es una pregunta, si en cierto momento podríamos perder por la cuestión que Dios castiga a su pueblo con otros pueblos por la desobediencia, si perdemos el libre albedrío en ese momento. ¿Cómo? ¿En qué momento podemos perder el libre albedrío? Sí, pues un esclavo, alguien que es sometido, alguien que es tomado preso, ¿verdad? Ahorita algo grave que está sucediendo es Trump y Estados Unidos mandan un grupo de personas por el simple hecho de ser venezolanos, los mandan a El Salvador, los meten en una cárcel, pues claramente pierden libre albedrío. Pero en el caso bíblico, en un primer momento, perder la tierra, perder el templo, perder el rey, pues es básicamente pasar de unas manos del Dios Yahvé a otras manos, el emperador en este caso de Babilonia, y en un principio pues estar sometidos a otro poder, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es un claro ejemplo de perder el libre albedrío. Ya no nos pertenecemos, ¿no? Pero tampoco podemos decidir por nosotros mismos, ¿no? Entonces Dios, al rescatar, pues devuelve al pueblo su dignidad, devuelve su libertad, devuelve su capacidad para decidir, ¿verdad? Su libre albedrío, podríamos decir, y le permite, esto lo podríamos releer a la luz de la misma alianza, ¿no? Sí. Ay, Padre, qué gusto verlo primero. Gracias. Después para comentar, yo lo veo desde esta realidad de la hegemonía, desde verlo como que en esos tiempos surge lo que viene la hegemonía, la supremacía, y entonces la cabeza principal y no toma en cuenta a todas esas personas de abajo. En este caso quiero yo pensar, que esto creo yo más, pero yo opino, que todos tenemos, como comentó señor Moreno, el libre albedrío, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero como que el Señor está viendo esa situación, ese momento que es muy significativo hasta la presente, se sigue viviendo, que siempre está arriba y a los de abajo, y se ve también en la iglesia que no se toma en cuenta al que tiene menos conocimiento, pero que tiene otras cuestiones desde el punto de vista emocional, espiritual, que irradia esa felicidad que dice aquí Jeremías, que nos dijo el compañero en el versículo 13. Que como la juventud es tan capaz de irradiar al más anciano
y sentirse gozoso con el universo, con la creación que nuestro gran Padre nos da. Y no necesariamente necesitamos tener tanta... Es lo ideal, tener la información, que es el poder, pero yo considero que es una terapia. La gente pues a veces viene algo así que sí, bueno, a lo mejor una precisión a propósito de la pregunta que se me hace muy valiosa de José. Tener libre albedrío no significa utilizarlo siempre adecuadamente, ¿verdad? Porque se requiere una cierta formación, una cierta conciencia. Es como cuando decimos que la conciencia, que todos tenemos una conciencia, pero la conciencia tiene que ser formada a fin de actuar bien, ¿verdad? De acuerdo con ciertos valores. Y lo que dice usted, miren, una cosa que a mí me sorprende y me parece digna de reflexión es que la historia de Israel, la historia del pueblo de la Biblia en los 10 siglos antes de Cristo es una historia de sometimiento. Si ustedes repasan la historia, pues ahí está Egipto, ahí está Siria, después de Asiria Babilonia, después de Babilonia Persia, después de Persia los romanos, y es sorprendente, ¿no? Porque vemos precisamente a un poder humano que somete a un pueblo más pobre, más indefenso, a un pueblo pues que no tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? No obstante eso, pues es también bueno para reflexionar por qué Dios elige a este pueblo. El pueblo de Dios pues no fue Egipto, no fue Asiria, no fue Babilonia, no fue un imperio. El pueblo elegido, según lo que sabemos de lo que nos dice la Biblia, el gran mensaje, es un pueblo que, como dice el Deuteronomio, me estoy acordando de una cita, ¿verdad? Dice Deuteronomio 7, ¿verdad? Dice Deuteronomio 7:7, no porque seas el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha liberado de la casa de servidumbre del poder del faraón, no porque seáis el más numeroso, sino tal vez porque sois el menos numeroso, el más pequeño, etcétera, ¿no? Pero es la historia de muchos pueblos, especialmente en esa región, ¿verdad? En esa región. México, su historia siempre ha estado en relación con Estados Unidos, y a veces en situación muy de desventaja, ¿no? Ahora, usted decía también en la iglesia, pues sí, desafortunadamente también en la iglesia, la palabra del Papa Francisco fue un grito permanente de terminar con el clericalismo, de darle al laico su lugar, de darle al pobre su lugar, de ir hacia los últimos, ¿verdad? Porque la gente hoy me pregunta, ya ven ustedes que está pendiente el inicio del cónclave el próximo 7 de mayo. Dice, oiga padre, ¿y también en la iglesia hay política? Pues claro que hay política, porque pues donde está el hombre, la mujer, que no canta malas rancheras tampoco, ¿verdad? Donde está el hombre y el poder y la autoridad, pues siempre hay ese riesgo, ¿verdad? De ejercer el poder pues de una manera autoritaria,
de una manera caritativa, de una manera prepotente, de una manera humana, sensible, en cualquier lugar. Salvo que ustedes conozcan otra experiencia, ¿no? Pero a alguien se le da, a alguien se le inviste de autoridad y a mí me sorprende realmente que a veces la persona puede transformarse, ¿verdad? Y eso sucede en la iglesia, y eso sucede con los sacerdotes, sucede con los obispos, sucede con los cardenales, ¿verdad? Y sucede con todos nosotros. Con una madre de familia, bueno, pero si la madre de familia ni siquiera trabaja, ni siquiera tiene a sus hijos, y a veces ahí los hijos descargan porque tiene autoridad. No, pues que el padre de familia o el esposo, ¿verdad? Pues sí, pues tiene a la esposa, y a veces de vez en cuando aparecen los demonios, ¿verdad? No, que el padrecito, pero dice la gente, pues que no estudió, padre, que no sabe el evangelio el padrecito. Pues sí, pero necesita trabajar su persona también. Entonces se le inviste de autoridad a alguien y entonces aparece, dicen algunos, el verdadero yo, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con usted, es decir, pues desafortunadamente esa es la historia de pueblos con poder, de pueblos sin poder, sometidos. Y entonces la gran búsqueda del sueño, digamos, pues es considerar al hombre y a los pueblos como hermanados, ¿verdad? Cosa que no es tan sencillo, ¿no? Cosa que no es tan sencillo. Bueno, sí. Y tal vez no nos debe asustar tanto que haya una política en la iglesia, que sí la va a haber. La hay, sí. Va a haber intereses, ¿por qué? Intereses a lo mejor de poder, o intereses de que yo soy afín con esta persona en sus ideas, que quisiera que él fuera, ¿no? Hay una frase muy lapidaria que dice: si quieres conocer a un hombre, dale poder. Ahí es donde sale su verdadero naturaleza. Entonces, no nos debe asustar. Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es poner nuestra esperanza en Jesucristo, en Dios, y esperar que el nuevo vicario sea el que Él piensa que es el mejor para nosotros. Como usted dice, a todos niveles. Se da el abuso del poder. Nosotros somos excepción en algún momento. Entonces, tenemos que hacer una introspección y ver cómo podemos mejorarlo. Pero también lo importante es, pues, ponernos en las manos de Dios. A todos niveles. Realmente esa es nuestra creencia. Claro. ¿Alguien más? Sí. Lo que he escuchado en la clase es que mencionó usted que Jeremías, capítulo 31, menciona que una nueva alianza con Israel y Yahvé. Y mencionó unas palabras que se me quedaron graves, que dice: ya no serán adoctrinados, porque ustedes ya me conocerán, ¿verdad? En la alianza que hizo Israel con Yahvé, en lo que menciona de Jeremías. Y que de Jerusalén al concilio, a Babilonia, fueron un grupo, pero iban acompañados del Espíritu Santo. Entonces, si no abandonamos, o si no permitimos, o si exclamamos al Espíritu Santo que venga a nosotros, pues nunca tendremos problemas con el libre albedrío, porque es algo que nos ha proporcionado Dios, el Espíritu Santo, para no perder el libre albedrío. Yo considero que si lo perdemos es porque nos alejamos de Dios y del Espíritu Santo. Tenemos ese riesgo, los que nos alejamos de él. Mi pregunta es: ¿me adelanto de la diáspora? ¿Me adelanto el tema? ¿O la diáspora? Cuando un rey trajo gente de otra parte de Egipto, junto con otras religiones, ¿esa es la diáspora? No, la diáspora es precisamente la dispersión, o sea, el pueblo de Judá que es llevado a fuerzas, o el pueblo de Judá que algunos huyen a Egipto
¿verdad? Pues la diáspora tal vez sea una manera más elegante de hablar de la dispersión que se da en un pueblo por diferentes causas, ¿verdad? Por causas de política, por causas de interés o de necesidad, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos una gran colonia o gran número de mexicanos que viven allá, pues son una diáspora mexicana, ¿no? ¿Por qué? Pues por necesidad económica, por intereses, etcétera, ¿no? Y sí, bueno, relean ustedes perdón, el verso 31 al 34 y pues sería bueno que nos ayudáramos en este tiempo pascual, ¿verdad? En este tiempo pascual, que es precisamente la visión que deberíamos cultivar, pues es esto que dice Jeremías, ¿verdad? Es decir, esto que usted decía, ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán. Y dice Jesús a la samaritana le pregunta: bueno, ¿cuál es la montaña más importante? ¿Gerazim o Jerusalén? Y dice Jesús, llegará un día en que ni este lugar ni aquel lugar, ¿verdad? Porque en todos lados habrá adoradores de Yahvé, ¿no? Es decir, será como espontáneo el conocimiento. Entonces, pues claro, es una visión de ensueño, ¿no? O sea, no será necesario hablar de Dios, porque todo hombre y mujer estarán de tal manera abiertos al misterio que lo buscarán. En cambio, ahorita en este momento, pues necesitamos ser evangelizados, necesitamos... Y una última cosa, por lo que preguntabas también, José. El libre albedrío es, fíjense ustedes cómo es una justificación, pues por ejemplo ahorita que se está promoviendo el aborto, pues yo soy libre para decidir, dice una mujer, sobre mi cuerpo, ¿no? Yo soy libre, pero ¿cuánto necesitaría de tomar conciencia sobre lo que es la vida? Pero me ibas a decir algo, José. Sí, nomás quería hacer un comentario de que el Papa de por ahí alguien muy conocido, y que donde hay amor por su pueblo es cristianismo y nunca se va a convertir en dictadura. ¿Nunca se va a convertir? O sea, que el pueblo que ama a su pueblo es porque es cristiano. Existe el cristianismo y nunca se va a convertir en dictadura. Esa fue la respuesta que dio el Papa por allá. Sí, y la dictadura pues es lo que decíamos ahorita de sometimiento, ¿verdad? Del autoritarismo, de la prepotencia. Muy bien, amigos, pues vamos concluyendo aquí. Ahí en el chat encontrarán el texto que vamos a ver en 15 días, ¿verdad? Sí, la próxima semana no hay clase. Es 10 de mayo. Entonces, en 15 días, bueno, mis respetos y mi felicitación a todas las mamitas aquí presentes. En 15 días veremos el capítulo 37 de Ezequiel, un texto que ustedes ya conocen, ¿verdad? 37 de Ezequiel, de los versos 1, ¿verdad?, a 15. Vamos a invocar a María para que ella nos acompañe en esta Pascua, como hizo con los apóstoles. Dios te salve María, bendita eres. Santa María, Madre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan
tengan muy buen día y pues no sé, parece que no ha llegado el